Les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro de Enseñar Distinto, el ciclo dentro de Aprender de Meli Furman, en el que intentamos seguir aprendiendo un poquito de Meli, esta vez leyendo ni más ni menos que este hermosísimo libro. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1, vamos a meternos en el capítulo 1 y vamos a tratar de entender qué fue lo que aprendimos leyendo el capítulo 1. La vez pasada habíamos leído la introducción muy cortito, esta vez fueron algunas páginas más, un poquito más de lectura, en la cual ya nos metimos de lleno en el contenido del libro. Así que lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy es recorrer el contenido del capítulo 1 y después vamos a conversar para aprender todos de todos, que es una de las cosas más lindas que podemos hacer en este recorrido conjunto de leer juntos, enseñar distinto. Les recuerdo las 4 preguntas que los invito a que se hagan mientras recorremos este camino juntos y que vayan anotando en su cuaderno. Ustedes a esta altura ya las saben, las preguntas, pero se las recuerdo igual. La primera es: ¿qué me sorprendió de lo que acabo de escuchar, de lo que acabo de leer, de lo que acabo de intercambiar con mis compañeros? Primera, entonces, ¿qué me sorprendió? La segunda es: ¿cómo lo relaciono con algo que ya sabía? Estamos tratando de tejer redes dentro de nuestro conocimiento con otras cosas que ya conocíamos para que ese conocimiento nuevo se haga parte de nosotros mismos, de nuestra identidad, de lo que sabemos. La tercera es cómo lo puedo incorporar en mi vida, es decir, que no sea conocimiento inerte, sino que sea conocimiento profundo que pueda aplicar a algo concreto en mi vida. Y cuarta y última pregunta es: ¿a quién quiero salir corriendo a contarle lo que acabo de aprender? Como una manera de asegurarme de haberlo entendido y de poder terminar de aprenderlo contándoselo a otras personas. Entonces, ¿qué me sorprendió? ¿Cómo lo relaciono con algo que ya sabía? ¿Cómo lo voy a incorporar en mi vida y a quién se lo quiero contar? Ojalá vayamos logrando, a medida que vamos pasando los encuentros, la gimnasia para no tener que repasar estas preguntas y que ya nos salgan bastante automáticamente. Recuerden que no somos muy buenos, quizás vos sí, pero la mayoría de los seres humanos no somos buenos en recordar las ideas que tenemos, así que cuando se les cruza alguna cosa por su cabeza, vayan y anoten, ya sea dentro de alguna de estas preguntas o lo que sea, para después poder volver a sus notas y recuperar esa gran idea que tuvieron en algún momento y que no se les escabulla, que no se les vaya entre los dedos y la pierdan para siempre. Entonces, hoy vamos a meternos en el capítulo 1. El capítulo 1 es Miramos al futuro. Es una cosa muy linda que siempre hacía Meli y creo que está en prácticamente todos sus libros, de tomarse un tiempo antes de meterse en el contenido detallado para preguntarnos qué preguntas queremos responder o qué queremos cambiar, en este caso, sobre nuestras prácticas educativas, pedagógicas, cómo enseñamos, cómo aprendemos, para que después el camino que recorramos nos dé, ojalá, algunas respuestas o al menos formule algunas preguntas sobre eso que queremos lograr. Entonces vamos a hacer lo siguiente: la dinámica de hoy va a ser bastante distinta a la de la vez pasada. Hoy vamos a meternos en contenido y quiero recorrer el capítulo con ustedes. Vamos a ir recorriendo este capítulo y voy a detenerme en algunos lugares, inclusive les voy a leer algunas partecitas que me parece que vale la pena que las escuchemos entre todos, que las repasemos entre todos. Lo que quiero que hagan es que a medida que vayamos recorriendo esto, se hagan la siguiente pregunta: ¿qué quiero cambiar y qué puedo hacer yo al respecto? Son 2 preguntas. ¿Qué quiero cambiar y qué puedo hacer al respecto? Sí, esas son las 2 preguntas que quiero que nos hagamos, aparte de las 4 que tenemos en la... Ya sé que los estoy mareando un poquito, pero está todo bien. Vamos a hacernos esas preguntas todo el tiempo, de las 4 preguntas del principio, pero específicamente del contenido del capítulo que vamos a revisar hoy, me interesa mucho que nos preguntemos qué quiero cambiar y qué puedo hacer yo al respecto. Y esto, obviamente, queridos amigos y amigas, piénsenlo no solo en el contexto educativo, en el contexto pedagógico, en el contexto de querer enseñar, sino en la vida misma. La forma en que vamos a poder incorporar estos conocimientos sobre educación es viendo cómo los transferimos, los extrapolamos a otros aspectos de la vida. Entonces, veamos todo en los 2 niveles: en el nivel muy concreto de lo educativo y también yendo a la vida más en general y cómo estas cosas
pueden ayudarnos en otros aspectos de nuestras vidas. Entonces vamos a ir directo de lleno al capítulo 1. Miramos al futuro. A veces voy a hacer referencia a números de página, eso es los que tienen la versión impresa del libro, los que no van a poder ir siguiendo también en las versiones electrónicas por el contenido que vamos a ir viendo. Meli empieza este capítulo haciendo una referencia muy directa a qué queremos lograr, qué queremos, ¿no? Cómo empezar preguntándonos en qué estamos, por qué estamos acá. Y les voy a leer el segundo párrafo de este capítulo porque me parece una linda manera de enfocar la idea de qué queremos lograr con el camino en todo este libro. Obviamente es la perspectiva de Meli. No hace falta estar 100% de acuerdo en lo que vamos a leer ahora. Recuerden, les voy a dar otra sugerencia más, y es traten de no juzgar cuando estemos leyendo. No está bueno decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No hace falta estar de acuerdo, con lo cual no tiene mucho sentido ponernos a juzgar. Pregúntense qué de lo que estoy escuchando, de lo que estoy leyendo, me sirve, me gusta, quiero tomar nota, me provoca, me genera algún pensamiento. Siempre con la actitud positiva de ver para qué me sirve esto, cómo lo quiero incorporar. Les leo este segundo párrafo. Es un párrafo no tan largo, pero tampoco tan cortito. Ahí va. Solemos desear que los adultos y adultas del mañana sean curiosos, creativos y comprometidos. Soñamos con que puedan colaborar con otros, resolver problemas y seguir aprendiendo toda la vida. Que sean libres y con pensamiento crítico. Y también que se comprometan con su entorno más cercano y con la sociedad en la que viven. Que sean respetuosos con el medio ambiente y sepan cuidarse y cuidar a otros. Que sean felices y puedan disfrutar de sus vidas. Buscamos que sean apasionados, con sueños propios y herramientas para llevarlos adelante como proyecto de vida. Que sean resilientes y que puedan sostener el esfuerzo ante la frustración o la adversidad. Empáticos y solidarios. Y que tengan las herramientas y la disposición para hacer frente junto con otros a los grandes desafíos globales que les va a presentar un mundo complejo, cambiante y desigual, como el que les tocará vivir a toda su generación, desde el cambio climático hasta las pandemias o los retos de la ciudadanía global. Bueno, hay un montón de contenido en este párrafo, hay un montón de cosas que nos dice Meli, pero me parece que es una gran síntesis, más allá de que podamos o no estar 100% de acuerdo, no es lo relevante. Lo bueno es quizás tomarlo como paradigma de siempre que queremos cambiar algo, escribir nosotros nuestro párrafo. A veces literalmente escribirlo, o a veces pensarlo, aunque sea, o conversarlo con nuestros compañeros de aventura en lo que queramos cambiar del mundo, lo que queramos aprender, etcétera. Está bueno hacer un poquito el ejercicio de tratar de ponerlo por escrito y de poder reflexionar sobre qué queremos lograr realmente. Este es un párrafo que está bueno leerlo y releerlo. Los invito a que lo hagan porque hay mucho de lo que vamos a lograr que tiene que ver con plantearnos esto bien al principio y que eso nos ayude a recorrer bien el camino. La pregunta es qué tenemos que hacer para conseguirlo, ¿no? Y eso es la pregunta que se hace Meli en este capítulo. ¿Cuánto de lo que hacemos hoy, se pregunta Meli, nos ayuda a lograr estos objetivos y cuánto los limita? ¿Qué necesitamos conservar y qué necesitamos mejorar? ¿Sí? Son las segundas preguntas obvias. Una vez que uno establece a dónde quiere llegar, empieza a hacerse estas preguntas, ¿no? Y una de las cosas que siempre Meli insistió es que en educación un gran desafío que tenemos es que ya sabemos muchas de las respuestas, pero que todavía las cosas no suceden así. Ya sabemos a través de estudios científicos, de un montón de experimentación, cómo hacer para hacer las cosas mejor. El problema es que todavía no las hacemos así. Hay algunas cosas para las que no tenemos respuesta todavía, pero un gran desafío en la educación es cómo hacer para implementar en escala masiva y en todos lados esas cosas que ya sabemos, ¿no? Bueno, después sigue Meli preguntándose por qué innovar en educación. Es una pregunta importante porque no necesariamente siempre hay que innovar en todos lados y en particular
en educación. Hay un riesgo que Meli nos advierte de no caer en la idea de rompamos todo, está todo mal, hay que reinventar todo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y vuelve en este capítulo, vuelve varias veces sobre esta idea. Hay algunas cosas muy básicas y es el hecho de que los chicos, que las chicas estén en la escuela, es algo que ya vale un montón y que hay muchos lugares muchos lugares del mundo donde el gran problema es ese, es que los chicos no van a la escuela por un montón de razones que no entra en tanto detalle Meli acá, pero que se podrían debatir muchísimo. O sea, ya empezar de algo muy básico, que es bueno que los chicos estén en la escuela, es un precepto o una hipótesis, un supuesto inicial que tiene mucho, mucho peso. Hay una frase muy linda que menciona, que es de Arthur Costa, que está al final de la página 33, que dice, queremos prepararlos, está hablando de los chicos y de las chicas, no para una vida de pruebas, sino para las pruebas de la vida. Obviamente hay un juego de palabras en esto, pero es un juego de palabras muy significativo y muy, muy profundo, que a mí por lo menos me dejó pensando mucho. Habla mucho de que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la educación es que la mayor parte de las clases son clases expositivas, dice Meli, ¿no? Clases en las que el docente está ahí hablando y tratando de transmitir información, con este supuesto de que si algo dice, ya dio la clase, ¿sí? Que estamos exponiendo conocimiento y que son clases que suelen tener, como lo llama Meli, baja demanda cognitiva. Es decir, que a los chicos no les estamos pidiendo un gran esfuerzo cognitivo. Ojalá que presten atención, que tomen nota y que recuerden algún dato, ¿no? Obviamente hay un montón de excepciones, pero eso es una de las cosas que le preocupa a Meli en este episodio. Les voy a leer un parrafito que está en la mitad de la página 34 de la edición impresa que tiene que ver con todo esto y que dice así. Esto está profundamente asociado a lo que se conoce como el problema de la calidad educativa. Altos porcentajes de estudiantes que egresan de la escuela sin comprender lo que leen ni poder comunicar sus ideas adecuándose a las situaciones, sin entender las ideas fundamentales de las distintas áreas del conocimiento, sin poder analizar de manera crítica la información que reciben, resolver problemas o elaborar buenos argumentos. Esto está haciendo un poco el diagnóstico de una de las cosas que, de acuerdo al diagnóstico de Meli, están mal con todo esto, ¿no? Y acá viene una vuelta de tuerca que a mí me sorprendió, que yo no era muy consciente de esto hasta que Meli me lo contó y después lo recordé cuando lo volví a leer y se los quiero leer porque me parece muy relevante no solo para las escuelas, sino para la educación de nuestros hijos, para capacitar a nuestros equipos de trabajo y cosas así. Y que dice así, la escuela tiene siempre, en palabras de Philip Jackson, un currículum oculto. Un currículum oculto. Y va a hablar en lo que sigue del currículum oculto de la escuela, pero cada uno de nosotros lo puede extrapolar a nuestras situaciones de trabajo, como padres, como amigos, etc. La escuela tiene siempre un currículum oculto, es decir, esos aprendizajes, y dice reglas, valores, sentimientos, comportamientos, que los estudiantes incorporan aunque no figuren en el currículum oficial ni se enseñen con intención expresa o sean buscados. Son esos aprendizajes que suelen dejar huellas profundas en la vida, a menudo más de lo que se enseña de manera deliberada. Esto es muy, muy profundo y es algo que si no los deja pensando solamente ahora, dediquen un rato más a releer lo que les acabo de leer, porque es así en la vida, ¿no? Nosotros creemos que estamos enseñando algo, pero estamos enseñando mucho más que eso, y es lo que llama el currículum oculto. Y sigue diciendo, ¿cuántas veces en la vida se despertaron con la pesadilla de haber reprobado un examen? Si no les pasó es porque no se acuerdan tanto sus pesadillas, pero a muchos nos pasó esa sensación, ese sueño, esa pesadilla de haber reprobado un examen o de que estamos en el examen y no estudiamos y ese tipo de cosas. Sigue diciendo, ¿cuántas veces recordaron a un docente que les dijo que no servían? ¿Cuánto tiempo pasaron en la escuela contando los minutos para que se acabara la hora de clase? ¿Cuántas veces resolvieron problemas de matemática o de alguna otra asignatura
de memoria, llegando a un resultado sin saber bien lo que hacían ni por qué lo hacían. ¿Cuántos trabajos, pósters y maquetas hicieron presentando información que encontraron pero nunca comprendieron del todo y hoy ya no recuerdan? ¿Cuántas veces sintieron como alumnos que aprendiendo a decodificar lo que quería cada docente se podía aprobar sin entender? Y sigue diciendo Meli, última parte que les voy a leer de esto, si les dijera qué es hoy lo que más me preocupa de cómo estamos educando hoy, les diría que es justamente ese currículum oculto. Creo que los chicos y las chicas aprenden que aprender no es algo que hacen para ellos mismos, sino para otros. Esto es una de las cosas que más obsesionaba a Meli. El hecho de que en las escuelas los chicos van a hacer algo para otros, para mis padres que me mandan, para los docentes que me van a tomar prueba, pero nunca para ellos. Es decir, que no veían o no ven en muchos casos a la educación como algo que es parte integral de sus vidas, como algo que están haciendo para ellos mismos. Y esto, o sea, es muy terrible, obviamente, pero es muy así, hay mucha evidencia de estudios que muestran que es así. No en todos los lugares, obviamente hay honrosas excepciones de escuelas o de chicos o de docentes donde pueden romper con esto, pero que en la inmensa mayoría de los casos, lamentablemente, los chicos no sienten que están ahí porque están haciendo algo que puede servirles a ellos. Están ahí por otros, para otros. Y obviamente lo que dice Meli es que queremos desarrollar la capacidad y el deseo de aprender durante toda la vida. Entonces la pregunta es cómo generarles ese interés, cómo hacer para que lo que sucede en el ambiente educativo sea parte del proyecto de vida de cada persona que pasa por el sistema educativo. Cómo hacer que sean lugares de aprendizaje en los que los ojos brillen. También otra de las frases preferidas de Meli. Voy a parar un minuto porque dije un montón de cosas en los últimos 5 o 10 minutos y quiero que decanten. Quiero que las repasen en su mente y que le dediquen un minuto a tomar notas en esas 4 preguntas, tomar notas de lo que se les haya ocurrido, cualquier cosa que haya pasado por su cabeza y que piensen en la pregunta que les hice al principio, las 2 preguntas de qué quiero cambiar y qué puedo hacer yo al respecto, que es la pregunta que nos va a acompañar durante todo el día de hoy. Les voy a dar un minuto para esto y seguimos. Y si estás viendo esto desde el futuro, hacelo vos también. Lo siguiente que se pregunte, lo que no se pregunta, sino que se propone Meli, es mirar la práctica educativa con ojos curiosos. Es casi una actitud, una propuesta de actitud que propone Meli para encarar lo que vamos a encarar. Y ella dice que mirar la práctica educativa o de lo que sea que hagamos en la vida con ojos curiosos es una forma de empezar a innovar. Ella propone la indagación como postura. Indagación como postura, es hacerse preguntas esencialmente. Es la manera de, es la actitud que propone ella para poder empezar a innovar. Y ahí menciona una cosa que me divierte mucho, que es cuáles son las prácticas, en este caso educativas, que hacemos por decisiones históricas, a veces muy viejas, que no siempre siguen siendo válidas. Y todos se acuerdan de los saludos de los presidentes ahí. Me dicen, sí, claro, yo estuve la vez pasada y me acuerdo. Y si no estuviste la vez pasada, puedes ir a ver el video del encuentro pasado donde les conté esta metáfora del saludo de los presidentes como una manera de pensar en aquellas cosas que hacemos por tradición histórica, por rituales, pero cuyas razones quizás fueron válidas en el pasado y hoy ya no. Y la educación está repleta de estas cosas que por lo menos vale la pena que nos preguntemos, vale la pena que sigamos haciendo esto así, sirve que lo sigamos haciendo así, queremos replantearlo, lo queremos mantener o no. Con esa lente puede ayudarnos a encontrar un montón de oportunidades de hacer cosas distintas. Y termina esta sección, que es hasta la página 37, Meli, haciéndose la pregunta de dónde puede influir cada uno. Desde el rol que tiene cada uno de nosotros, a veces somos docentes de aula, a veces somos directivos, a veces somos padres, a veces somos estudiantes, a veces somos interesados en todo esto o gente que lee el libro y se lo cuenta a amigos. ¿Dónde está nuestro metro cuadrado de incidencia?
Porque una de las cosas que nos puede pasar, a mí me pasa todo el tiempo, es que me abruma la cantidad de cosas que hay que hacer y digo, no puedo hacer todo, entonces no hago nada. Y ese argumento está mal, ¿no? Porque si todos decimos eso, nadie hace nada. Sin embargo, si cada uno de nosotros, desde su metro cuadrado, desde su sector de incidencia, de en qué puedo influir yo, hacemos esa cosita, entre todos vamos a cambiar mucho más el mundo en la dirección que queremos. Entonces, preguntarnos desde mi rol, desde mi capacidad, desde mi juego en este rompecabezas de cosas que tienen que suceder para que el mundo avance, qué es lo que sí puedo hacer en ese metro cuadrado de incidencia y enfocarme en eso. En la siguiente sección, que empieza en la página 39, Meli la llama sobre hombros de gigantes, ¿no? Y se empieza a preguntar cómo hacer para construir sobre todo lo que ya pasó en el pasado, ¿no? Y es muy lindo, hay un párrafo en la página 40, no lo voy a leer, pero se los recomiendo si quieren, por un lado, reconocer que ya hubo un montón de innovación educativa a lo largo de los años, y es un lindo párrafo si quieren investigar en esto. Si se quieren meter en qué cosas ya sucedieron, ahí hay un montón de nombres y referencias de cosas que ya pasaron, de grandes innovadores del pasado, que son lindas puertas de entrada, ¿no? Una vez tenía una conversación con un amigo sobre Borges, hablábamos sobre Borges, y yo le decía que a mí me frustraba Borges porque me daba cuenta en los textos de Borges, los cuentos de Borges, que había un montón de referencias a cosas que yo no entendía. Porque mi cultura no es tan vasta como para entender todos esos guiños y referencias que hace Borges en sus cuentos. Y que a veces eso me frustraba y entonces me hacía muy difícil la lectura y casi me sacaba las ganas de leer. Y él me decía, a mí me pasa todo lo contrario. Para mí, Borges es la puerta de entrada a la literatura y la cultura universal del mundo. Entonces reconozco que no entiendo todas esas cosas y cada tanto decido en cuál voy y hago doble clic. Lo tomo a Borges como puerta de entrada a esos mundos que quiero explorar. Este párrafo es borgiano en ese sentido, que hace un montón de referencias que no sé ni quiénes son estas personas o estos movimientos educativos que sucedieron en el mundo, pero es una buena lista si uno se quiere meter más en profundidad para entender sobre qué gigantes, sobre los hombros de qué gigantes nos vamos a parar para innovar. Entonces se los recomiendo mucho en la página 40, el que empieza con el impulso por innovar, ese párrafo está muy bueno para ir en esa dirección. La siguiente parte de este capítulo se llama Cuando la marea baje, los tesoros educativos que nos deja la pandemia. Hace referencia a la pandemia que ya parece lejana. Cuando Mel escribió este libro era mucho más candente este tema, pero igual me parece que vale la pena detenernos unos minutos en el contenido de este capítulo, porque hay varias cosas que me parece que vale la pena rescatar y realmente reconocer. Lo primero es una metáfora que usa Meili, que se la mencionó por primera vez en su momento Mariana Jasper, y que está buenísima, que es la metáfora de la marea o del tsunami. Ella dice marea, pero a mí me gusta más tsunami porque es más brusco, es más bestial, tiene más energía todavía que la marea. La marea sube, baja, el tsunami se lleva todo puesto, y que de alguna manera les voy a leer este párrafo porque lo describe bien. Dice así: en los meses de la pandemia, todo el tiempo vino a mi mente una metáfora, la de la marea. La pandemia como una marea fuerte que se lleva todo lo que encuentra a su paso, que arrastra y pone patas para arriba al mundo tal como lo conocíamos. Pero, a medida que esa marea se retira y las aguas se aquietan un poco, empiezan a aparecer algunos tesoros que estaban escondidos debajo del agua y que podemos comenzar a vislumbrar. ¿Sí? Esta es la metáfora de... Por eso me gusta más el tsunami, porque el tsunami arrasa con todo y de repente aparecían cosas como se va el tsunami que antes estaban enterradas, pero el tsunami dejó al descubierto. Y de alguna manera la pandemia fue uno de esos tantos tsunamis que tenemos. Ahora nos está pasando esta misma metáfora, la podemos pensar con la inteligencia artificial y pensar qué nos está pasando, cuál es el tsunami de la inteligencia artificial en la educación o en nuestras vidas o en nuestra paternidad, maternidad o lo que fuera, o en cómo trabajamos en tantas áreas de la vida, ¿no? Entonces, es una metáfora que a mí me ayuda a pensar esto, y ella de la pandemia saca varias cosas, estos tesoros que encuentra Meli después de la pandemia, y acá nombro a 5
que son los que yo rescato, que a mí por lo menos me impactaron más de la lectura. El primero es el valor de la escuela. Hay algo que la pandemia nos dejó sobre reconocer que cuando no se puede ir a la escuela es mucho lo que se pierde. Eso me parece que es algo muy fuerte, muy potente, que la pandemia puso en relevancia, ¿no? Los chicos que perdieron horas de socializar, de escuela, de estar con sus compañeros, con sus docentes, de estar en la escuela, dejaron una secuela muy grande a toda esa generación de chicos que pasaron un par de años con mucha menos presencia en la escuela de la que hubiesen tenido de otra manera. Entonces, lo primero que reconocemos es el valor de la escuela, ¿no? Lo segundo que pasó con la pandemia, dice Meli, es que muchos docentes tuvieron que reinventarse, ¿no? Tuvieron que decir de repente, ¿cómo hago para dar clase de una manera totalmente distinta a la que siempre tuve que dar? ¿Qué enseñar? ¿Qué enseño? Ya no tengo tanto tiempo, la capacidad de atención en las pantallas quizás es menos. ¿Cómo hago para priorizar? ¿Cómo enfoco en lo que es esencial? Esas preguntas a veces los docentes no se las hacían tan frecuentemente como cuando la limitación era tan fuerte durante la pandemia. ¿Cuál es el sentido de lo que enseño? Fueron preguntas que la pandemia forzó a muchos, muchos docentes, ¿no? Los docentes entraron a la fuerza en modo aprendiz. No les quedó otra que durante la pandemia aprender un montón de cosas, cosa que muchos docentes estaban un poquito oxidados. Estaban todos los años haciendo las cosas un poquito en piloto automático, de nuevo con un montón de excepciones y lo que fuera, pero la pandemia sacudió todo el sistema y forzó a los docentes a aprender cosas nuevas, a ponerse nuevamente en modo aprendiz. Surgieron ideas como profundizar el aula invertida, esta idea de darle a los chicos cosas para que vean, escuchen videos sobre todo por su cuenta y después usar el tiempo interactivo de otra manera. También era difícil de hacerlo y que los chicos pudieran hacerlo en su casa con un montón de limitaciones, pero al menos puso este tema en agenda. Número 3, obviamente la pandemia forzó a la adopción de tecnologías digitales que antes no teníamos o no usábamos. Y al desarrollo también de tecnologías digitales que antes estaban un poquito más lentas en el desarrollo. De repente había un montón de gente y Zoom pasó a ser un verbo también. Vamos a zoomear, vamos a hacer un cumpleaños cuando queríamos hacer el cumple por Zoom. Y de repente algo que no existía hasta hace 10 minutos estaba en boca de todos y la gente hacía Zooms por todos lados, por más que no fuera en la plataforma Zoom. La otra cosa que planteó un desafío grande la pandemia es que reavivó la discusión sobre la evaluación. Más adelante en el libro vamos a dedicarle un tiempo entero a la evaluación, cómo evaluar si los chicos, las chicas están aprendiendo lo que queremos que aprendan y cómo ellos mismos, la autoevaluación. Pero bueno, durante la pandemia al menos hubo que preguntarse cómo hacemos ahora para evaluar cuando hay una pantalla de por medio. Y la quinta cosa que menciona Meli que me asombró mucho es que hizo falta en muchas escuelas volver a hacer una alianza con los padres. La relación del establecimiento educativo, de la institución educativa con las familias volvió a ponerse sobre la mesa, sobre la agenda. ¿Cómo hacemos con los padres para ojalá podamos, podamos mantener cierta continuidad a pesar de estar encerrados, de estar en situación de pandemia? Obviamente, en la inmensa mayoría de los casos no se avanzó mucho o no se hizo todo lo que se podría haber hecho o esa conversación no sucedió, pero al menos la pandemia o el tsunami de la pandemia, volviendo a la metáfora, puso estas cosas sobre la mesa. Este es un capítulo con mucho contenido que si lo leyeron, les sugiero que después de hoy lo vuelvan a leer, lo relean, vean las cosas que marcaron. Si no lo leyeron, léanlo después de haber participado de la conversación de hoy. Vamos a continuar, ya llegamos a la última parte de este capítulo que leímos para hoy. El título de la última sección del libro es Reinventar la rueda o limar los bordes. Y acá Meli entra en la segunda metáfora que usa en este capítulo, que es, muestra una historieta, ¿cómo se dice? Un dibujo acá, que muestra a dos personas de hace muchos años, gente que cavernícolas, dice ella, que están ahí con una rueda cuadrada y uno rascándose la cabeza diciendo qué será esto.
Y ella dice que en sus conferencias suele abrir la reflexión sobre el cambio educativo con esta imagen de cavernícolas frente a la rueda cuadrada. Y la pregunta que se hace es, ¿queremos limar los bordes o tirarla y empezar de nuevo? ¿No? Es decir, la gran pregunta cuando uno quiere cambiar algo, en este caso mejorar el sistema educativo, es en un extremo decir, no, esto no sirve, tirémoslo y diseñemos algo de cero, o esto se mueve un poco, pero no es muy suave y pega muchos tumbos, entonces tenemos que ir limándole los bordes hasta que sea más o menos redonda, ¿no? Es la estrategia de empezar de cero o hacer cambios incrementales. Y ahí ella lo dice mejor. ¿Qué hacemos con esta rueda cuadrada? ¿La tiramos a la basura y empezamos de nuevo? O tal vez nos convenga limarle los bordes, es decir, hacer algunos cambios estratégicos que permitan que eche a rodar. Página 49, lo dice mejor ella. Y ahí saca a referencia un gran pensador de la educación, de la pedagogía, el ruso Lev Vygotsky, que hablaba de zona de desarrollo próximo. Los que ustedes que saben de los que sepan de educación o de pedagogía van a saber mucho más que yo de esto, pero lo que decía Vygotsky es que en general cuando uno quiere aprender algo nuevo, lo que tiene que hacer es aprender en los bordes de lo que ya sabe. Si se va demasiado lejos de las áreas que ya conoce, va a ser muy difícil incorporar ese nuevo conocimiento. Si está adentro de lo que ya sabe, no aprende nada nuevo. Entonces, la zona de desarrollo próximo es cuál es esa siguiente cosa que puedo aprender dado lo que ya sé, que de alguna manera se parece a esto. La idea de Vygotsky es aprender limando los bordes de alguna manera. Es dado lo que ya tengo, es cuál es el siguiente paso para seguir incorporando conocimientos o saber hacer en lo que yo quiero, ¿no? Y Meli cierra el capítulo con el ejercicio que les di a ustedes al principio, que quiero que ahora lo hagamos entre todos. Piensen en algo que tengan ganas de cambiar, por ejemplo, en la educación, en la pedagogía, en el sistema educativo o en algún otro aspecto de la vida, todo vale. Y háganse esas dos preguntas. ¿Qué estoy haciendo bien? Es decir, que quiero mantener, potenciar. ¿Y qué me gustaría cambiar que esté dentro de mi espacio de incidencia, mi metro cuadrado de las cosas que puedo cambiar? Les voy a hacer una pregunta, les va a aparecer una encuesta. Esta es una encuesta multiple choice, ¿sí? Es una pregunta con 3 opciones. Quiero que lean bien las 3 opciones y simplemente hagan clic en la opción más relevante, que mejor los representa. La pregunta es cómo venís con la lectura y elegí una de las 3 opciones, la que mejor te represente. La primera es muy bien, leo todo lo que nos indicás. La segunda más o menos, la tercera es no estoy leyendo, igual me encanta venir y aprender acá, que está todo bien, todo vale, ¿eh? Cada uno lo hace como quiere, no es un tema de juzgar, simplemente quiero tomar la temperatura de cómo venimos con esto y cómo están tomando este camino que estamos empezando a recorrer juntos. Ya 80% de ustedes respondió, qué grupo tan impresionante, les doy unos segundos más. 83%, a ver si llegamos al 90%, llegaremos al 90% de respuestas. 85%. 86, bueno, 87, 88, a ver si llegamos. Bueno, igual ya es un montón, 88% de ustedes respondió. Voy a cerrar y les comparto los resultados. Estos son los resultados que deberían estar viendo ahora en su pantalla. Casi el 60% de ustedes lee todo. Esto es mucho más de lo que esperaba, les voy a admitir y confesar. Un 23% dice más o menos, está bien, a veces leen un poco, a veces menos, y un 19% no está leyendo y está todo bien. Era parte de las reglas de juego, vale no leer nada y venir acá. Y quizás después de alguno de estos encuentros les dé gana de leer algo o no. Y todo suma, todo vale, así que bueno, espectacular. Gracias. Les decía, nadie me reclamó todavía cuál era el error. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que en este capítulo había un error? ¿Alguien encontró el error de este capítulo o no? ¿Cuál es el error? Donde nombran acá un número que puso 100.000 millones, calculo que pueden llegar a ser 100 millones, pero bueno, el error era ese. Exactamente, Germán acertó y es en la página 41 donde se deslizó un error involuntario que dice más de 100.000 millones de niños, niñas y adolescentes comenzaron a estudiar desde sus casas. Está hablando de la pandemia. El número
Creo que debe haber sido 1.000 millones lo que quiso poner. Por ahí dudó, ¿son 100 o son 1.000? Bueno, puso 100.000 y quedó así en las tandas de corrección. No se les habrá escapado y quedó un número que obviamente no puede ser porque es mucho más, es 10 veces más que la población de todo el mundo y no hay tantos niños para que queden, hayan comenzado a estudiar desde su casa. Bueno, para cerrar el encuentro de hoy, primero les cuento la tarea para el próximo encuentro y vamos a cerrar con un ticket de salida, como no podía ser de otra manera. Para la vez que viene, durante esta semana, vamos a leer el capítulo 2 del libro, que es el aprendizaje profundo como meta educativa. Estos son de la página 51 a la 67 de la versión impresa del libro. Es algo menos que lo que leímos para esta vez. Son en total 17 páginas y está muy bueno. Es un capítulo que tiene un montón de contenido, de conocimiento y que nos va a dar para conversar de aquí a una semana. Para irnos, queridos amigos, nos vamos con un ticket de salida y quiero que me compartan en el chat en qué se van pensando o qué tienen ganas de contarle a la persona con la que van a compartir la cena, el desayuno, el almuerzo, no sé dónde están en el mundo, así que hay distintos eventos gastronómicos que quizás se acercan en sus vidas. ¿Qué tienen ganas de contar, compartir, en qué se van pensando? Ese es el ticket de salida, los leo en el chat. Pongan el suyo y después lean alguno de los otros. Genial. Ahí María Angélica se va pensando en su metro cuadrado de incidencia. Hay muchos que agradecen, Amelia especialmente. Vygotsky, cómo aplicar esto que venimos aprendiendo. De nuevo, zona de desarrollo próximo. El currículum oculto, ese es un concepto súper potente. Empezar a estar más atentos al currículum oculto, entender qué es lo que estamos enseñando entre líneas, en donde estemos, en la escuela, en nuestra casa, en nuestro trabajo es un temón, creo que es una de las cosas más grandes que a mí me quedó de este capítulo. Miri dice que hay mucha gente que ama y quiere mejorar la educación, qué lindo como meta aprendizaje, ¿no? De vernos acá que somos tantos haciendo esto y que no estamos solos en estas ganas de cambiar como enseñamos. Invitarlos a participar en esta capacitación. Nora pone eso. Recuerden que esto es abierto, gratuito y que la gente puede unirse cuando quiera. Si quieren compartirlo con sus amigos, compartan el link de aprenderdegrandes.com/aprenderdemeli. Ahí la gente se puede anotar y se puede unir cuando quiera. Yo cuando se anotan les mando por email los videos de los encuentros anteriores y se ponen al día. Mucha gente agradece, Judy agradece de conocer a Meli. Y ahora para despedirnos, si quieren, como siempre, en estos momentos, pueden desmutearse y agradecerle a Meli una vez más. Gracias a todos. Gracias, Meli. Gracias. Francisco, vamos en cuatro. Ahí vamos, ¿no? Gracias. No. Chao, chao a todos, chao, chao.